capítulo 28, versículo 18 al fin. Leamos juntos. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda la potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, a mí, que hacéis todas las oraciones, bautizándolos en el Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Hoy me gustaría explicar acerca del bautismo que el Señor ha mandado. Hay dos ceremonias que Jesús ordenó a la iglesia, el cuerpo del Señor, que guardara hasta que Él regrese a esta tierra. Estos son el bautismo y la Santa Cena. Hemos oído mucho los sermones sobre la Santa Cena. Hoy vamos a aprender sobre el bautismo, porque tenemos un bautismo en nuestra iglesia. Según las palabras que acabamos de leer, el Señor mandó a sus discípulos antes de ascender al cielo y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. El bautismo se llama bautizo en el griego original. Significa estar sumergido en agua, hacer funeral y enterrar. Tiene estos significados. El rociar agua sobre la cabeza es llamado bautismo por algún grupo religioso, pero no es bíblicamente correcto. También está el bautismo de infantes, que tampoco es bíblico. En la Biblia no se menciona el bautismo de los infantes. ¿Es necesario bautizar a los infantes para ir al cielo? Jesús nunca enseñó tal cosa. En ninguna parte de la Biblia se dice eso. Una persona puede bautizarse si es capaz de reconocer con certeza que se ha salvado. Debe tener edad suficiente para comprender el bautismo antes de poder bautizarse. Si se bautiza a un bebé que no sabe nada, no le sirve de nada, no garantiza su salvación. El bautismo bíblico es dado por un cristiano salvo y recibido por una persona salva. La manera del bautismo es la inmersión total en agua, es sumergir todo el cuerpo en agua. En Mateo capítulo 3, el Señor subió del agua. Busquemos la Biblia, San Mateo capítulo 3, versículo 16. San Mateo capítulo 3, versículo 16. Capítulo 3, versículo 16, 3 y 16.
Veamos juntos. Y Jesús después de ser bautizado y el Espíritu se fueron abiertos y vio para el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. En Hechos capítulo 8 se dice que el diácono Felipe y el eunuco que también subieron del agua. Vamos a confirmar. Bueno. Vamos a confirmar. Busquemos la Biblia Hechos capítulo 8, versículo 38 al 39. La Biblia Hechos, capítulo 8, versículo 38 y 39. 8, 38 y 39. Veamos juntos. Y mandó a entrar y decir, viejo, vamos al agua, y el eunuco y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no reclamó más, y siguió gozoso su camino. Si el bautismo se hubiera realizado simplemente vertiendo agua sobre sus cabezas o rociando unos gotas de agua sobre sus cabezas, no habrían tenido que bajar al agua. Incluso en la iglesia primitiva, el bautismo se realizaba sumergiendo todo el cuerpo en agua. En la Edad Media, la Iglesia Católica declaró hereje y condenó a muerte a todo aquel que se bautizara por sumersión. Habían cambiado la palabra de Dios con sus propias ideas. Hay muchos lugares en Estados Unidos en los que se practica el bautismo por sumersión del cuerpo entero. Aunque no sean iglesias bautistas, hay muchos más lugares alrededor del mundo que practican el bautismo por inmersión del cuerpo entero. ¿Por qué? Porque es bíblico. Ahora, veamos el significado del bautismo. En primer lugar, el bautismo significa que estoy unido a Cristo, muero con Él y seré sepultado con Él. Busquemos la Biblia, Romanos capítulo 6, versículo 3 y 4. Capítulo 6, versículo 3 y 4. Capítulo 6, versículo 3 y 4. Romanos, capítulo 6, versículo 3 y 4. Leamos juntos. No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con Él a la muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, hasta que nosotros andemos en vida nueva. El significado del bautismo es que, como nuestro Señor murió
en la cruz y resucitó. Los que nos salvamos morimos con Él y también participamos de su resurrección. En otras palabras, cuando Jesús murió en la cruz, nuestros cuerpos del pecado murieron con Él. El viejo hombre que éramos antes de ser salvos murió con Jesús. Busquemos la Biblia, otra palabra. Romanos capítulo 6, versículo 6 al 7. Romanos capítulo 6, versículo 6 y 7. Romanos capítulo 6, versículo 6 y 7. Romanos capítulo 6, versículo 6 y 7. Leamos juntos. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, y que no vamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y cuando Jesús resucitó de entre los muertos, los unimos a su resurrección y resucitamos con Él. Se nos ha dado una nueva vida. Hemos nacido hijos de Dios. Antes éramos pecadores, pero ahora somos justos. Una nueva vida ha comenzado para nosotros. El viejo hombre ha muerto y en Jesús hemos llegado a ser justos y desde ahora debemos vivir como los justos. Ya no somos esclavos del pecado. Por lo tanto, no sirvamos más al pecado. Ahora somos hijos de Dios y debemos vivir para agradar a Dios. Busquemos la Biblia. Colosenses capítulo 2, versículo 12. Colosenses capítulo 2, versículo 12. Colosenses. Colosenses, capítulo 2, versículo 12. Veamos juntos. Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe que por el poder de Dios lo levantó de los muertos. El bautismo es una profesión de fe en la que declaramos con nuestros cuerpos que hemos muerto con el Señor y hemos resucitado con Él. El bautismo está disponible para cualquiera que sea salvo. El bautismo está disponible para cualquiera que sea salvo. Y es algo que se debe recibir. La única condición del bautismo es la salvación. No hay otras condiciones. El bautismo no es algo que se hace por sugerencia de alguien o por curiosidad. Solo pueden ser bautizados los que han experimentado el lavamiento de los pecados por la fe en el Evangelio.
y ser convertido en hijos de Dios. No importa si fue bautizado antes de ser salvo, si después es verdaderamente salvo, debe ser bautizado de nuevo, según la Biblia. El bautismo se recibe solo una vez después de la salvación. Solo una vez. El bautismo no es una ceremonia para lavar los pecados. Tampoco es un ritual para salvarse. Algunas personas afirman que hay que bautizarse para salvarse, pero eso no es cierto. El ladrón al lado de la cruz de Jesús no estaba bautizado, pero creyó en Jesús y se salvó. Ahora está en el paraíso. La salvación es solo por la fe, no por el bautismo. Una persona que se salva por la fe se bautiza para declarar esa fe ante Dios y los hombres. Nos bautizamos para obedecer los mandamientos de Jesús. En Hechos, capítulo 10, Cornelio y su familia escucharon el Evangelio predicado por Pedro, creyeron y se salvaron. Y les dieron el Espíritu Santo como don de salvación, igual que nosotros. Pedro los bautizó. Busquemos la Biblia, Hechos, la Biblia Hechos, capítulo 10, versículo 47 y 48. Hechos, capítulo 10, versículo 47 al 48. Hechos, capítulo 10, versículo 47 y 48. Leamos juntos. Entonces, Pedro, para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, también como nosotros, y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces, prepararon que se quedase algunos días. En Hechos, capítulo 16, dos familias fueron salvadas y bautizadas. En primer lugar, Lidia, de la ciudad de Tiatira, escuchó el Evangelio predicado por Pablo y se salvó, y luego ella y toda su familia se bautizaron. Busquemos la Biblia. Hechos, capítulo 16, versículo 14 y 15. Hechos, capítulo 16, versículo 14 al 15. Hechos, capítulo 16, versículo 14 al 15. Veamos juntos. Entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpuras de la ciudad de agarraba a Dios, llevaba aumento, y el Señor de una sobreviviente y cuando fue bautizada y su familia los rogó diciendo:
si habéis jurado que yo serviré al Señor, entrad en mi casa y posad, y no os obligará a quedarnos. En Hechos, capítulo 6, también el carcelero de Filipos y su familia oyeron el evangelio predicado por el apóstol Pablo. Se salvaron y fueron bautizados. Hechos sigue diciendo que los que oyeron el evangelio y se salvaron fueron bautizados posteriormente. El orden no debe invertirse. Primero se salva, luego se bautiza. El bautizo no es algo que uno da porque quiere. Es algo que uno da y recibe después de ser verdaderamente salvo. Entonces, ¿por qué debemos bautizar? ¿Por qué debemos bautizarnos? En primer lugar, porque es un mandato de Jesús, por lo que debemos obedecerlo. En segundo lugar, es una declaración externa de que somos salvos. Mediante el bautismo, declaramos ante Dios, los ángeles, los diablos y los hombres que ahora soy hijo de Dios y cristiano. Haz como una boda proclama a mucha gente que un hombre y una mujer son marido y mujer. El bautismo es una ceremonia que proclama a Dios y a los demás que es hijo de Dios. Dios quiere asegurarse de que si una persona es salva, él o ella hace una demostración pública de ese fe, por lo que el bautismo es una expresión externa de esa salvación. En el diluvio de Noé, el agua es una sombra del bautismo. Y el arca de Noé es una sombra de Jesús. En los días de Noé, la única manera de escapar del juicio era subirse al arca. Del mismo modo, en nuestros días, la única manera de escapar del juicio del infierno es a través de nuestro Señor Jesucristo. Por muy bravas que fueran las aguas del diluvio, los que estaban en el arca estaban a salvo. De la misma manera, los que han entrado en Jesucristo están a salvo para siempre. Noé y su familia entraron primero en el arca y luego atravesaron las aguas del diluvio. Lo mismo ocurre con nosotros. Primero entramos en Cristo Jesús y luego somos bautizados con agua. El bautismo es el testimonio externo de la salvación. El bautismo es una declaración de la persona salvada en obediencia a la palabra del Señor, de que ya no vive para sí misma, sino para el Señor. Ante el mundo es declarar que ahora soy cristiano. Ante la iglesia es declarar que ahora soy miembro de esta iglesia. Y ante Satanás es declarar que ahora estoy libre de su poder y que viviré una vida de obediencia a la palabra del Señor que me salva. Amén. Gracias. Y
En 1 Corintios capítulo 10, la Biblia dice que el cruce del mar rojo por Israel en el Éxodo fue también una sombra del bautismo. Vamos a confirmar la Biblia, 1 Corintios capítulo 10, versículo 1 al 4. 1 al 4. 1 Corintios capítulo 10, versículo 1 al 4. Primero Corintios capítulo 10, versículo 1 al 4. Leamos juntos. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis nuestra bautismo que vinieron bajo la nube y todo pasará. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca que Espíritu no seguía, y la roca era Cristo. Fueron bautizados en la nube y en el mar. Aquí dice, fue bautizado en el mar. El mar se refiere al mar rojo. ¿Qué pasa? Se dice que los israelitas que experimentaron la sangre del cordero en Egipto después fueron bautizados cuando cruzaron el mar rojo. El cordero se refiere al rey de Jesús. El éxodo del Egipto de Faraón se refiere a la libertad del poder de Satanás, es decir, la salvación. Estar bajo la nube se refiere a estar bajo la protección y gracia de Dios. El alimento espiritual dado en el desierto se refiere a las palabras necesarias durante una vida de fe. Y el agua, bebida espiritual que proviene de la roca, se refiere al Espíritu Santo que proviene de Jesús, quien es la roca. Así que el cruce del mar rojo por Israel es una imagen del bautismo que respiran los cristianos que son salvados por la sangre de Jesús. Hermanos, hermanas, y antes que el bautismo tiene el significado de sepultura. El bautismo es un funeral que entierra nuestro viejo yo. Ese funeral entierra al viejo yo que vivió en pecado sin conocer a Dios y estaba destinado a ir al infierno. Y ahora la persona que ha renacido como hijo de Dios a través de la fe en Cristo ya no es esclavo del pecado ni esclavo del diablo. Entonces, les puedo decir que es un funeral gozoso y agradecido que demuestra que no es esclavo de la carne, sino solo hijo de Dios, persona del cielo y siervo de Cristo. Lo primero que el Señor desea para una persona salva es el bautismo. Si no puede obedecer al primero, ¿cómo podrá obedecer a los demás? Y si bien existe el bautismo en agua,
en la Biblia también existe el bautismo en fuego para los que no son salvos. Busquemos la Biblia, San Mateo capítulo 3, San Mateo capítulo 3, San Mateo capítulo 3, versículo 11. San Mateo capítulo 3, versículo 11, versículo 11. San Mateo capítulo 3, versículo 11. Leamos juntos. Yo, la verdad, os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, pero os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Aquí, yo, ¿quién es? Yo significa Juan el Bautista. Juan el Bautista dijo que Jesús, nuestro Señor Jesús, bautizaría con Espíritu Santo y fuego. Cuando somos salvos, el Espíritu Santo viene a nosotros, se llama bautismo del Espíritu Santo. Sin embargo, hay un bautismo de fuego para aquellos que rechazan hasta el final el amor del Señor. Habla del castigo en el infierno. Si miramos a nuestra alrededor, hay mucha gente que debe ser bautizada por este fuego. Si viven y mueren sin escuchar el Evangelio y sin Dios, serán bautizados con fuego inextinguible en el infierno eterno. Un infierno del que nunca más podrán salir. La Biblia dice que el humo del sufrimiento se elevará para siempre del infierno. Para evitar que nuestros amados padres, hermanos, hermanas y amigos vayan allí, debemos evangelizarlos fervientemente. Hoy aprendimos sobre el bautismo. Bueno. Vamos a orar. Para terminar. Oremos juntos. Dios, nuestro Padre misericordioso, hoy aprendimos sobre el bautismo a través de la Biblia. Quiero que todos los que se bauticen hoy vivan con ahínco para el Señor. Quiero que lleven una vida cristiana adecuada en el Señor. Ayúdales, Dios, a vencer a este mundo, a superar las tentaciones y las pruebas del diablo. Ayúdanos a no olvidar esta preciosa esperanza que tú nos has dado. Y ayúdanos a vivir en tu servicio con más fervor. Y el día del regreso del Señor está muy cerca. Ayúdanos a prepararnos para encontrarnos con el Señor con una fe más fuerte. Por favor, ayúdanos para que más personas puedan recibir la salvación a través de nosotros. Únase a nosotros en todos nuestros horarios después del sermón y proteja nuestra seguridad. Por favor. Hemos orado en el nombre de Jesús, Cristo,
Amén. Vamos a cantar. 161. 161. He decidido seguir a Cristo. 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 161. Vamos a cantar. 1, 2, 3. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La vida vieja ya he dejado. La vida vieja ya he dejado. La vida vieja ya he dejado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Hermanos, muy buenas tardes, hermanos.